Este podcast es presentado por la Rolita Importaculista, Paola Rodríguez y Felipe Tovar. Los temas a tratar son de índole pedagógicos, informativos y de interés general. Los viernes estaremos subiendo temas de opinión que nos puedan interesar a todos. Síguenos en nuestras redes para más información. Escúchanos por Spotify y YouTube. Presidente, ¿qué opinión le merece el bombardeo ¿qué tal? Presidente, el bombardeo, ¿qué pasó con eso? ¿De qué me hablas, Diego? De lo de la moción de censura. Hola a todos, nuevamente aquí reunidos. Volvió la Rolita, por fin se nos recuperó nuestra querida y adorada Rolita. Y hoy los vemos juntos a ellos, tan ricos. Yo quisiera estar también allá metida en esa colada, pero pues estoy desde Santa Marta. ¿Cómo están? Bien, ya, aquí, casi me voy, pero no. Vio la luz al final del túnel y se devolvió. Sí, pero ya, acá estamos. Porque le dijeron que al final del túnel estaba galán, entonces No. se devolvió. No, mira que me copié de Pipe y tengo micrófono, pero al estilo influencer con una cuchara ahí para sostener. ¿Sabes? Yo quiero... Quiero un cucharón de palo. No. ¿Sabes? Yo voy a tener... Quiero como también uno de esos, pero le voy a poner es una llave de mecánico. Sí, O un cepillo de baño. un churrusco. Un churrusco. Una chupa. Una chupa. No, pero sí, no, yo sí quiero como un cucharón de palo. Pues porque como somos letrinas informativas, pues la chupa compagina muy bien con el contexto de este magno espacio. Con el contexto. Abstracto. Bueno, chicos, algo importante, como siempre, lo mismo que decimos en todos los podcasts, Colombia de qué hablar todos los días, y hoy traemos un tema que es bastante importante, relevante para la política de este país, así que Rolita, contextualízanos, por favor. Desde que comenzó pues el gobierno de Gustavo Petro, pues digamos que quienes hemos seguido este proyecto sabemos que él ha hecho el intento muchas veces de lanzar obviamente sus reformas que están dirigidas pues digamos que para las personas más vulnerables y demás. Ya han pasado más de 2 años y pues desafortunadamente en el Congreso, sobre todo específicamente en el Senado, que de eso incluso ya hablamos en un capítulo pasado, pues se archivaron varias de estas reformas y pues lo que detona precisamente el tema de la consulta popular es el archivo de la reforma a la laboral. De la reforma laboral. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues básicamente que ya pues hay 12 preguntas específicamente, ya se sabe cuáles son, que es como a las que vamos a reaccionar en este episodio, vamos a explicarlas, vamos a como hablar acerca de las posturas. Y es muy importante también tener presente que como parte, digamos, que de lo que está pasando, el contexto de este tema, es que Gustavo Petro salió ayer en una locución a decir que él personalmente el 1 de mayo va a entrar al Congreso a radicar esta consulta popular. Hay que tener en cuenta que esta consulta popular la deben evaluar en el Congreso para dejarla pasar y ya ahí sí empezar a hacer como toda la logística para todo el tema de las elecciones y pues ya la registraduría en su momento debería llamar a elecciones, que este sería un periodo de tiempo no superior a 4 meses, es como lo que se sabe. Sin embargo, el día de hoy salió el presidente del Senado a decir que por qué tenían que llegar a una consulta, que era mejor hacer consensos. Lo que al señor se le olvida es que pasaron 2 años y medio en donde los llamaron al consenso, en donde muchas veces les dijeron que por favor si pues se debatieran los temas, que si se iba a hacer oposición se hiciera con altura, se diera debate, pero ellos pues llevan muchos años ya, 2 años y medio, haciendo puro saboteo, no van a trabajar, archivan los proyectos de reforma y pues esto desencadena precisamente la herramienta, digamos que democrática que tiene el presidente y que también tiene el pueblo, que es decidir pues qué va a pasar por medio de una consulta popular. Si no llegaran a dejar pasar esa consulta popular, pues yo creo que tienen supremamente claro que pues se van a echar encima al pueblo y eso no les conviene. Ahora, creo que igual lo tienen muy claro, según yo, porque si no el presidente del Senado pues no saldría a decir absolutamente nada y harían otra de las tantas hipoputadas que siempre hacen, que es salir y decir que no lo van a hacer y que miren a qué van a hacer. Y ya. Además, a eso toca sumarle que Efraín Cepeda sale a decir que hay que hacer consensos cuando él hace unos meses dijo que él era el encargado de hundir todos los proyectos y todo lo que saliera del gobierno. Entonces es como que ahora sí se ven cogidos por el agua al cuello porque saben que muchas de... Bueno, yo la verdad, a título personal, yo no me fío mucho de la consulta, pues porque si la paz no pasó con el plebiscito de Santos y si la consulta anticorrupción
tampoco pasó. Pues yo la verdad, siendo pesimista, no le tengo también como mucho optimismo al tema, porque es que el colombiano es complejo, diría una amiga, o sea, como que básico. Yo voté obviamente sí a la paz en el plebiscito y voté también en la consulta anticorrupción, obviamente el sí, pero hay gente que cuando hubo el tema de la paz de Santos, entonces se metieron con el tema de género, que si se firmaba la paz, entonces todo el mundo se iba a volver gay, todo el mundo se iba a volver homosexual, que iban a salir todas las personas de la cárcel, empezaron a tergiversar y a tejer una red de marañas que al final fue lo que digamos que impidió que eso saliera avante, así se hubiese firmado al final, porque pues finalmente Santos se salió con la suya y lo hizo. Se ganó un Nobel. Y se ganó un Nobel, sí señor. Esa era la suya. No, bueno, y pues básicamente digamos que es importante porque este episodio, se preguntará usted, compañero que nos dé, pues porque vamos a explicar qué significa cada pregunta, cuál es la postura, porque básicamente lo que yo leí es sí a todo. Concéntrese usted en decir sí a todo, absolutamente todo. Porque pues digamos que ya en estos últimos días se han visto en redes sociales bastante desinformación de parte de todos estos politiqueros de siempre, en donde lo que hacen es coger el texto de la pregunta y tratar de enredar a las personas para que les den una interpretación completamente contraria. Entonces, pues terminado el contexto, no sé si comenzamos con el debate o miedo. Creo que ahí primero toca como recordarle a los oyentes, oyentas y oyentes Sí. qué es la consulta popular, que es un mecanismo de participación ciudadana donde directamente desde el gobierno, donde el gobierno central y de turno, pues porque no es básicamente desde el Estado, se hace como un llamado a la ciudadanía para que ellos mismos voten sobre alguna propuesta que no se ha podido llegar a consensuar entre las cámaras, el Congreso y obviamente el gobierno. Eso está reglamentado, se ha hecho ya varias veces y digamos que en este punto no lo están vendiendo como que es una falta a la democracia, pero es un mecanismo de participación ciudadana que está consignado en la Constitución. Entonces, si a usted llega el político de su iglesia y le dice que es que se le va a meter el diablo al espíritu por votar la consulta popular, pues no va a pasar. Y lo mismo es que también se ha escuchado mucho de que en el privado están amenazando a las personas diciéndoles que si apoyan o que si salen el día de la consulta y tal, pues que los van a echar, o sea, la misma narrativa de siempre. Están amenazando con que si la consulta popular llega a pasar, va a pasar lo mismo de cuando se sube el mínimo, de todos los años. Cuando van a elegir presidente. Es la misma narrativa reciclada. Entonces, ojito, no se ponga a comer cuento que a la final ni su jefe va a saber usted por quién va a votar allá, ni por qué lo que usted va a responder, porque le va a quedar de para arriba. Entonces, nada, o sea, simplemente digamos que la intención del episodio de hoy, leamos las preguntas, pues como que hagamos un pequeño debate, porque son 12, de como cuál es la postura de cada una, por qué la postura de cada una de las preguntas y listo. Vamos a tratar de hacerlo como rapidito porque son 12, entonces es como más un episodio explicativo. Exacto. Antes de empezar la explicación de las preguntas, yo tengo una duda que me surge bastante. Sabemos que lo que detonó realmente esta situación de la consulta popular fue lo de la reforma laboral, pero ya venían presentándose problemas también con la reforma a la salud, con la reforma a la educación, con todas las reformas. Exacto, pero lo que yo veo acá es por qué la consulta popular no, o sea, por qué no también la hacen sobre esas otras reformas, porque solamente estamos acá con la laboral. Sí, yo sé que esa fue la que estalló y es de pronto una de las que más necesita Colombia, pero creo que sí quedó coja la reforma, la consulta popular, porque se necesita también sobre las otras reformas. Entonces, ahora sí, chicos, empecemos. Yo quiero leer la primera pregunta. Espera, digamos que ahí yo te puedo quizás resolver esa inquietud que tú planteas y es muy válida. Efectivamente, todas las reformas han tenido su complicación y de hecho pues no han podido ser, no se han podido materializar por ese tipo de situaciones. Sin embargo, a nivel de decretos, si no estoy mal, sí son decretos, Gustavo Petro está trabajando por meter partes de la reforma a la salud y bueno, de todas las otras reformas, por lo que consideraron que no era pertinente meter esos temas en esta consulta porque ellos ya lo están haciendo por decreto, lo que no quiere decir que él vaya a pupitrear la reforma, que esa es otra de las narrativas que usan, y entonces sale María Fernanda Cabal a decir, Gustavo Petro, si es un dictador, díganos, y entonces cierra el Congreso. No, o sea, aquí no revolvamos manzanas con peras. Una cosa es coger algunos artículos de esas reformas y convertirlo por decreto para que sí o sí queden. Ahora, ¿qué nos
diría yo, ¿qué nos podemos esperar? Pues que hagan una perrada de siempre, y es decir, que el decreto es anticonstitucional. Es lo que va a pasar en la Que Corte eso no sé qué, Constitucional, exacto. en la Corte Pero pues Suprema. digamos que ese fue el manejo que decidieron darle, y esperemos a ver qué pasa. Pero básicamente todos los temas que no quedaron incluidos en esta, por lo menos de las otras reformas, es por esa razón, porque se supone que las van a meter por decreto. Ahora sí empecemos. Ahora sí empecemos. Hay un dicho muy popular que dice que el día está dividido en 24 horas, 8 para trabajar, 8 para descansar, 8 para estudiar. Y creo que esta primera pregunta tiene que ver mucho con ello. Porque dice, ¿estás de acuerdo con que el trabajo de día dure máximo 8 horas y sea entre las 6 a.m. y las 6 p.m.? Que es lógico, ¿no? Uno a las 7, 8 de la noche dice, bueno, me toca madrugar, ya tengo que dormir. Entonces, pues obviamente el día normalmente se acaba a las 6, el día laboral se acaba a las 6 de la tarde. Para mí se acaba a las 6 de la tarde. Pero yo creo que ahí te complemento eso, porque creo que la pregunta tiene más que ver con que antes de las 6, o sea, a las 5:59 a.m. o a las 6:01 de la tarde, noche, ya empiecen a regir las horas extras. Creo que tiene más que ver con eso. Aparte, ven, espérame. Y que sea una jornada de 8 horas. Yo no sé por qué, pues de pronto esto a mí me va a chocar, porque ya digamos este año van a bajar 2 horas más. No, leamos bien la pregunta, porque la pregunta es muy clara. Dice un máximo de 8 horas. Por eso. No le está diciendo que va a durar 8 horas. Entonces pueden ser 6, que es lo que tú estás diciendo, y que en redes sociales esa duda está muy, muy, muy frecuente. Y es, entonces no se supone que iban a reducir las 6 horas, que quiere decir 42 semanales. Entonces si son 8 ya no son 42, sino son 48. Si pensaron, si ve Petro improvisando. No, lea usted bien la pregunta. Le están diciendo que si está de acuerdo que máximo sean 8 horas, no quiere decir que sean 8. Y que después de las 6, porque en efecto acá el espíritu de la pregunta es para que sí o sí el empleador tenga que reconocer las extras a partir de las 6 de la tarde. O antes de las 6 de la mañana. O antes de las 6 de la mañana, y no comiencen a decir que a Colombia la está matando la pereza y que es desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Ese es el espíritu de la pregunta. Uribe. Epa. Entonces, ya. Siempre que hablamos de Uribe, Pipe alza la mano. Yo creo que si Pipe hubiese existido en la época navideña, tengo un tic. Diga Uribe. Bueno, pues digamos mira, que eso. Ay, mire, no, es que vea, tiene manicure y todo. ¿Cómo se va a graduar? Está estrenando uñas. Ay, Pipe, sí, ¿cuándo? El sábado. Él es la niña de la relación, yo no tengo ni uñas. Mire el de los pies, póngale cuidado. Ay, marido, y feliz. Un nuevo sociólogo en Colombia. Sí. Somos pocos. Valórenos mujeres, por favor. Estamos a la baja. Ya no se producen de estos. Este modelo Están en vía de extinción. Bueno, yo te voy a leer la segunda pregunta. Bueno, o sea, como que sin mamar gallo. Entonces, la primera pregunta se remite a que sean máximo 8 horas. Máximo 8. O sea, después de 8 te tienen que pagar un recargo. Después de ese horario. Después de 8 horas. No, sí, por eso. Y que ese recargo también se tiene que pagar antes de las 6 de la mañana y después de las 6 de la tarde. Básicamente eso es lo que dice la pregunta. O sea, ¿usted está de acuerdo con que máximo le claven diario 8 horas? Ahí se cuentan las que ya se están descontando, o sea, ambivalentemente la vaina, las que este año, digamos, se tienen que descontar 2, entonces ya la jornada bajaría a 44. A 42. A 42, entonces es como que también hay que, o sea, también hay que echarle cacumen. Pongámosle lógica, sí, amigo, o sea, no te lo puedo poner todo masticado bien, pero acá te lo mastico. Ay, yo también. La segunda, vamos con la segunda, entonces. ¿Está de acuerdo con que se pague con un recargo del 100% el trabajo en día de descanso dominical o festivo? O a quién va a gustarle que en vez del 100% le paguen solamente el 75%. O sea, usted diga sí a todo. En esa consulta, márquele sí a todo por Dios. Ya. Sí, no creo que... O sea, eso creo que no hay que explicar. Esta pregunta no tiene explicación porque es justo y necesario que ese recargo 100% regrese a las manos de los colombianos. Porque como hablábamos en el podcast pasado, la economía no está el palo no está para cucharas, como dice el dicho, la economía no está para despilfarrar dinero, y antes los colombianos que nos ganamos un mínimo y que estamos de a pie, necesitamos sí o sí que por lo menos se compensen con las horas extras y los recargos nocturnos, festivos y dominicales. Esa pregunta va mucho en vía de que en muchas empresas se paga, o sea, porque X o Y
trabaja en un domingo o un festivo, lo que se hace es, bueno, usted trabájelo, ¿cierto? Yo le pago el 75, que es lo que dice por ley, pero ese 100 o ese 150 o ese 200 lo completan con un disque bono no prestacional, que a ti al final cuando te echen no te lo meten en la liquidación, ni en cesantías, ni en seguridad social. Entonces digamos que eso es como, sí, para fiscales, porque eso es para salir, o sea, para que tú cotices, para que la empresa tenga que pagar lo mínimo en cotizaciones, y el día que tú te vayas, pues no te van a indemnizar de la misma manera. Entonces, estas preguntas también van mucho en esa, porque las empresas, el privado, con esas bonificaciones que creo que no son permitidas por ley, sino que se disfrazan de manera legal de yo le doy un bono porque yo soy un buen patrón. Porque yo soy buen patrón, le regalo a usted un bonito ahí para que no. Igual vea, lo primero que de pronto sí se nos pasó decir es, amigo, amiga, usted deje ese pensamiento patronalista de pensar y comerle cuenta a su jefe que es que si pasa la consulta yo me voy a quebrar y me toca cerrar la empresa. Papi, ciérrela, porque es que si usted se pone a armar empresa, perro, si usted no tiene con qué pagar salarios dignos, usted está explotando gente y eso no está bien. Entonces aquí no podemos seguir, digamos que lucrándole los bolsillos a unos poquitos para que los demás tengamos que trabajar comiendo mierda, así literalmente. Entonces, esta pregunta para mí es fundamental y quizá hay que dar el contexto y es a hoy le están pagando a quienes les reconocen los dominicales y festivos el 75% del valor que cuesta ese día, adicional a lo que vale el día. ¿Qué le están diciendo? No, el 75% no, págueles el 100%, o sea, es más plata para usted. ¿De dónde la saque su jefe? Eso no es su problema y esa no es la discusión. Entonces, sí a todo, ya. Siguiente. La leo yo, la leo. ¿Pau, vas a decir algo? No. Bueno, la tercera, ¿estás de acuerdo con que las micro, pequeñas y medianas empresas productivas preferentemente asociativas reciban tasas preferenciales e incentivos para sus proyectos productivos? Obvio, sí. Por ejemplo, aquí está la respuesta a la narrativa de la pregunta anterior, porque lo más seguro es que va a empezar el dueño de la micro, de la pequeña empresa y del emprendimiento a decir, ay no, ahora me toca echarlos a todos, me toca empezar a buscar trabajo porque yo no puedo pagar eso. Parcero, le van a ayudar. O sea, si bien a usted le toca cumplir con lo legal y con lo que es y pagar como debe ser, también le van a ayudar para que usted tenga como poder, digamos que cumplir con esas responsabilidades laborales. Entonces yo creo que es también lo que les digo, es romper un poquito con la mala cultura que aquí se implementó y es que yo monto mi emprendimiento, pongo mi micro, mi pequeña empresa, como va evolucionando el negocio, pero sigo pagándoles poquito o sigo diciéndoles, no, yo pago aquí al día, no sé, 50,000 pesos y ya está, yo no pago seguridad social, yo no pago dominicales ni festivos o los tramo con comisiones, lo que decía Felipe, o entonces les digo, trájeme domingos y festivos y descánseme una vez entre semana y no, así no funciona porque a usted lo tienen que remunerar como es. Aparte, yo sí he tenido desempeño con el privado, con empresa privada, y la verdad sé de buena mano que si una empresa no funciona la cierran, porque un empresario nunca va a pérdida. Entonces que a uno le digan que es que la empresa se va a ir a pique porque va a pagar un 25% más. Eso no tiene sentido. O sea, eso es mentira porque pues finalmente, y yo lo he comentado y es un chiste recurrente mío, uno a final de año lo que está haciendo es colaborándole al jefe para que cambie de carro. Porque el empleador nunca se mete la mano al bolsillo para subsanar ese hueco y esa brecha de salarios, pero él siempre sí quiere ganar, ¿me entiendes? O sea, y más a mí ese negocio y ese discurso que dicen de que, ay, es que los de la izquierda como no montan empresa, pues es que no saben. Creo que uno sabe más que ellos porque uno sí está alegando por condiciones de trabajo dignas. En cambio ellos es como, yo pago lo que se me da la gana, si usted lo quiere, hágale, pero yo cojo mi parte, o sea, yo no tengo que retribuirle nada a la empresa de mi bolsillo de ganancias que muchas veces superan, no sé, 300, 400% del capital bruto de las empresas para beneficiar a los empleados. Entonces creo que también estas preguntas son como un caratazo al empresariado, porque es que sí es una deuda histórica que el privado tiene con los empleados colombianos. Mire que hay algo muy importante aquí, y es que definitivamente los colombianos somos inteligentes, pero el colombiano no sabe leer y no sabe interpretar. Yo siempre he dicho que el colombiano no lee, ¿cierto? El colombiano le mete los dedos a la boca, pero si se supiera las leyes y si conociera su constitución, el colombiano no se dejaría meter los dedos a la boca. Y es que incluso los senadores de la Comisión Séptima, los senadores de la Comisión Séptima que archivaron la reforma laboral, ni siquiera la leyeron, parce. Uno se pone a ver estas preguntas y uno dice, mierda, definitivamente a Colombia le falta leer, porque todas estas preguntas son dudas que se resuelven leyendo la reforma laboral.
leyendo la propuesta de la reforma laboral, que obviamente está publicada porque Petro trata de ser muy transparente y él todo lo hace como bajo la ley, ¿no? Entonces, si nosotros realmente como colombianos queremos ver cómo funciona, hay que leer la reforma laboral para poder entender. Hay que leerla. Pero Pues estas preguntas son muy explícitas, o sea, saca como los puntos más importantes y los artículos más importantes de la reforma, ¿sí? Porque supongo que la idea es que los trabajadores y las trabajadoras de este país se beneficien en un 100% lo que realmente es un salario justo y es que mira que ni siquiera... Estaba pidiendo la palabra. No, yo iba a hacer solamente un comentario muy cortito. Estas preguntas también están basadas, porque no sé si mis compañeros se acuerdan, que votaron un link en donde le decían a la gente, oiga, pille, entre y díganos qué tema considera usted que es fundamental e infaltable en esta consulta. Entonces, con base en el resultado de ese preciso, pues como esa encuesta que hicieron, salieron estas preguntas. Entonces tampoco es un argumento que la gente que come cuento le diga a uno, ay, es que eso ¿por qué pusieron esos temas y ni siquiera tuvieron en cuenta lo que la gente quiere? Sí lo tuvieron en cuenta, amigo. Que usted no esté pendiente y viva en nada, no es nuestro problema. Sí. Comprensión lectora, amigos. Para pasar a la cuarta, primero, el 100% de dominical no es un beneficio, es un derecho. Sí. Y segundo, los que archivaron la reforma laboral y no quieren que pase la consulta popular, la Semana Santa se fueron a vacacionar y les pagaron su semana completa. Muy seguramente muchos dijeron que iban a ir a territorio a hacer proceso de socialización, y lo que se fueron fue a vacacionar con escolta, con ¿cómo se llama? Carros, escolta, celular, viático. Entonces, o sea, usted puede que odie a Petro, listo, se la compro. ¿Sí? Pero recuerde que los que le quieren clavar a usted que esto no pase y no se haga como válido el derecho de su salario digno, ellos sí lo están disfrutando de vacaciones con sueldos de, no sé, 2.000% más de lo que usted se gana. Van a trabajar 2 días a la semana, les pagan la gasolina. Entonces, solo recuerden, odia a Petro, todo bien, pero también acuérdese de este tipo de cosas. Los gastos de representación, que creo que así se llama bien, esa vaina, y esos no son 100.000 pesos, amigos, son como 8 o 10 millones nada más en gastos de representación. Exacto. Bueno, la cuarta pregunta dice, ¿estás de acuerdo con que las personas puedan tener los permisos necesarios para atender tratamientos médicos y licencias como por periodos menstruales e incapacidades? Antes de que entren, espera. Quiero hablar de este senador, el llanero, el que anda con sombrero, que se le murió el caballo después de que le llevó al Congreso. Alirio. Él dijo, en la entrevista que le hicieron de RTBC, el periodista de RTBC que le hizo la entrevista él dijo ante ese muchacho que él no contrataría mujeres si fuera empresario, porque las mujeres solo le trabajarían 15 días y los hombres le trabajarían entre 20 y 22 días, porque pues ellas, para él, entonces una mujer dura 15 días con el periodo, ¿sí? Aparte, entonces, ahí empezamos para empezar la pregunta picante. Eso es un monumento a la misoginia y a la brutalidad. A la hiperputación. A la malparidez. Seguimos. No, mire, vea. Sí, efectivamente, este senador, que de verdad que es infortunado que gente tan ignorante en la vida llegue a ese tipo de cargos de representación elegidos por voto popular. Que muchas mujeres votarían por el man, obviamente. Porque primero, pues es que ni siquiera tiene sentido decir que por ser mujer no te contrato porque tú tienes menstruas y entonces me vas a trabajar menos. O sea, 15 días un periodo, pues también está un poquito descontextualizado. Creo que esa mujer entonces tiene un serio problema en su útero, porque pues 15 días no es un periodo normal. O se la están rompiendo por otro lado y no se ha dado cuenta. Y no, pues nada, o sea, básicamente tú no puedes, digamos, que medir la fuerza laboral por ser hombre y ser mujer, por tener menstruación o no. Es un monumento a la ignorancia y a la misoginia al man. Pero más allá de eso, pongámonos en situación de las personas, digamos que a pie, no solamente porque seas mujer o en términos del tema de la menstruación, sino también pongámonos en, por ejemplo, el tema de tratamientos médicos. Hay muchas personas que incluso para solo ir y pedir una cita médica, que tienen que esperar un jurgo a que se las den, los jefes no los dejan ir, que porque si no les descuento el tiempo, que porque si no lo he hecho, ¿sí? Entonces, y el derecho a la salud, pues es un derecho. Entonces, básicamente aquí se articulan todo lo que signifiquen derechos para las personas. En el tema, por ejemplo, de las licencias, ¿sí? Por ejemplo, no sé, tienen algún tipo de calamidad, por ejemplo, cuando se les mueren familiares. O sea, yo he conocido personalmente casos en donde incluso tuve una compañera de trabajo que en otra empresa, en otro lugar, no la dejaron ir en el momento en el que se le murió el papá. O sea, se le murió el papá y la jefe no la dejó ir, que porque si no le iba a echar.
Entonces, a ese extremo, y eso no son casos aislados, como uno diría, uy, no, eso debe ser esa señora que está muy mal de la Eso cabeza. es el Alirio Barrera por ahí en el llano. Eso pasa y pasa muy frecuentemente. Entonces, es en ese sentido que están dirigidas todas estas preguntas. No es un capricho, no es por joder, es porque Pues porque sucede. se está garantizando que esos derechos no sean vulnerados, no sigan siendo vulnerados. Entonces, ojito, ya les dije sí a todo en la consulta. Dice algo de tratamientos médicos, pero eso ya está en la Constitución. En el Código Laboral ya dice que el empleador está en la obligación de dar los permisos sin necesidad de descontar y sin necesidad de compensar tiempo. Pero no hay pasa. necesidad. Pero Entonces lo que dice Paola es cierto, la gente no conoce sus derechos, entonces cree que eso le pasa a todo el mundo, entonces como a mí me pasa y a todo el mundo le pasa, pues entonces no digamos nada. Pero, se me volteó la cuestión acá, los tratamientos médicos, eso ya, o sea, eso no hay que, digamos, que volverlo a pelear, porque eso ya está ganado, ya está consignado en la Constitución, en el Código Laboral. Aquí creo que lo innovador de la pregunta es el TEPO, la licencia por el periodo menstrual. Bueno, va la quinta pregunta, que nos dice... está de acuerdo en que las empresas deban contratar al menos 2 personas con discapacidad por cada 100 trabajadores. O sea, tendría el 2% de personal con una discapacidad, que para mí no se debería llamar discapacidad, pero eso es tela de harina de otro costal. Tendría 98 trabajadores con la totalidad de sus funciones motoras y psicomotrices cognitivas completas. Entonces, creo que también esta pregunta habla de diversificar la mano de obra, porque pues obviamente creo que yo he conocido bastantes personas con capacidades diversas y para ellos es muy difícil conseguir trabajo. Hace unos años, yo no sé si ustedes se acuerden, en Gran Estación bombos y platillos que porque vamos a contratar vigilantes en silla de ruedas o con algún problema de movilidad. Pues eso no hay que anunciarlo con bombos y platillos, porque ellos también pueden desempeñar ese tipo de funciones. O sea, no es como que, mírenme por lo que estoy haciendo y soy la mejor entidad porque estoy contratando a estas personas. No. O sea, hazlo y no busques la aceptación, porque es que eso es lo que se tiene que hacer. Socialmente, de hecho, las empresas deberían contratar hay muchas personas profesionales que tienen algún tipo de discapacidad. Entonces, lo que socialmente se debería hacer es, en serio, a todas esas personas traerlas, por el hecho de que son personas que pueden cumplir con cualquier tipo de tarea que se les ponga, obviamente dentro del rango de sus cargos y de sus divisiones y de la empresa en lo que se desempeñe. Pero sí creo que esta pregunta tiene que ver mucho con inclusión. Aunque para mí 2 personas... Sí, yo en este sentido también. O sea, mi comentario respecto a esa pregunta es que se queda corto para mí realmente decir 2 personas por cada 100, no, porque entonces, o sea, sí, obviamente vótele sí, porque si no, pues se van a reducir todavía más las posibilidades para esta población. Sin embargo, hay que decirlo, no debió haberse colocado un número como tal, sino quizá un porcentaje para que absolutamente a todas las empresas les tocara por lo menos tener o darle la oportunidad a una persona con necesidades especiales para poder trabajar, porque así como usted, como yo y como todos acá, pues esas personas también necesitan generar papel moneda, amigo. O sea, pues nadie los va a mantener y ellos de hecho tienen unos tratamientos muy, digamos que en términos de salud, necesidades de medicamentos, de tratamientos, y eso no es barato, amigos. Entonces yo considero que se queda corta, digamos que el alcance, porque para que usted tenga 100 trabajadores, debe ser por lo menos una mediana empresa, una pequeña empresa. Una mediana, sí, pequeña, mediana empresa. Y una pequeña empresa, mediana empresa, pues digamos que ya son empresas que son de Luca y toda la vaina. Entonces, para mí, debió haber sido una pregunta dirigida a que sí o sí todas las empresas tuvieran que tener personas con necesidades especiales empleadas para, pues, así, digamos que ampliarles las posibilidades. Pero obvio, sí a esa pregunta. Sí a todo. Sí a todo. Numeral sí a todo. Numeral sí a todo. Y numeral para Quiero agregar algo a la explicación de esa pregunta, y es que para mí la palabra discapacidad abarca mucho. Sí, para mí una persona discapacitada es una persona que realmente no puede alzar ni siquiera una bolsa, no sé, de unos zapatos, algo. ¿Sí me entiende? Para mí una persona discapacitada es eso, pero hay muchas personas que tienen condiciones en su físico que realmente no les impide trabajar. Mire, de casualidad, yo que día entré a Lara, porque soy colombiana de a pie y compro en el Lara. Aguante de uno, loca. Solo de uno. Entonces entré y me atendió un muchacho en la caja, me cobró un muchacho en la caja que tenía solo 2 deditos. Entonces como que, o sea, estaba como así, como que esto, o sea, como que solo tenía estos 2 deditos, ¿sí? Entonces como que, bueno, hablando de eso, entonces uno dice, carajo, o sea, son discapacidades mínimas.
Sí, Sí, son claro, discapacidades que no. hay- Entonces, las empresas a veces hasta se abstienen de contratar personas que les falta, si sea un medio de lo que sea, como por supuestamente evitar demandas, dicen. Hay algunas que no contratan por evitar demandas, y después resulta que nosotros, que perdió el dedo acá en la empresa. Entonces sí me parece justo, aunque lo que ustedes dijeron al principio de 2 realmente entre 100, sí es muy poca la cantidad, pero sin embargo sí es justo que personas con discapacidades se les dé la oportunidad Para mí, de desarrollarse. y para mí una discapacidad es, digamos, ser del centro democrático. Esa me Uf. parece más grave. Recognitiva redensa. O me parece Pues más, me parece, Colombia. o me parece más discapacidad ir a pagar una boleta en Barranquilla para ir a ver a Colombia y gritar fuera Petro. Pues eso lo gritas de la casa y lo paga y no paga nada. O sea, eso es discapacidad. O ver la casa de los famosos también, esa es alta discapacidad. Pero bueno, a ver, la sexta pregunta. Bueno, dice, ¿estás de acuerdo con que los jóvenes aprendices del SENA y de instituciones similares tengan un contrato laboral? Obvio. Sí. ¿Por qué? Me pido premio. No, mentira, total. Obvio, porque para mí, en mi experiencia que yo he tenido laboralmente hablando, y es que a estos pelados los ponen a hacer una cantidad de actividades, de tareas, digamos que incluso a veces que uno dice, oiga, eso no debería estar en el marco de lo que tiene por responsabilidad un aprendiz, pero aún así los ponen a hacer eso y siento que sí, claro, y siento que realmente no es justo. Además que estos son personajes que pues generalmente son personas que vienen de sectores populares, vulnerables, que les toca incluso a veces hasta de verdad, digamos que batallar bastante para temas de hasta los transportes, ¿sí? Y pues, hombre, decir no le estás pagando o no le estás pagando completo, a mí me parece que eso no tiene sentido y no es justo. Y ellos están de todas maneras, o sea, aquí el ejercicio es que si usted ejerce fuerza de trabajo en alguna empresa, cualquiera que esta sea, usted tiene que tener una remuneración y esa remuneración debe ser bajo unas garantías laborales y eso no puede ser inferior a lo que el mínimo por ley y por todo, pues demanda. Entonces, ¿por qué los van a contratar por menos plata? ¿O por qué no les van a dar las mismas condiciones laborales que al resto? Yo sí creo que debe existir una relación de carácter laboral para esos muchachos. Como dice la Rolita, también por experiencia laboral, yo he visto que a los aprendices del SENA se les trata casi que como un burro. Porque tú eres aprendiz, que no es aprendiz, la verdad, porque en las empresas no aprenden nada. La verdad, ellos llegan es a subsanar huecos que las empresas tienen, porque es que las empresas no se enfocan en que necesito alguien de seguridad y salud en el trabajo, necesito a alguien administrativo. No, los aprendices del SENA se han vuelto el taponcito para tapar las goteras de las empresas. Entonces, imagínense, me quedé sin auxiliar contable, entonces pidamos un auxiliar contable. Ese auxiliar contable termina haciendo domicilios, haciendo nóminas, haciendo afiliaciones, llevando almuerzos, entrando temprano, saliendo tarde, todo por el mismo valor del contrato de aprendizaje. La verdad no sé cuánto es ese porcentaje, el 75%. Sí, es como un porcentaje, pero igual, o sea, ni siquiera ellos tienen, por ejemplo, todas las condiciones laborales, y ese es el espíritu de esta pregunta, que se les deben garantizar. Porque es que ellos están trabajando. Claro, porque es que son fuerza de trabajo. Ellos están trabajando el mismo horario. De hecho, se esfuerzan mucho más porque ellos, aparte de estar en la empresa, tienen que seguir estudiando. Pero entonces, y hasta de hecho, en las empresas a veces es molesto contratar aprendices porque dicen que para qué, si los van a patrocinar lo mismo, que quién sabe esa gente. Se tiene mucho el estigma que la persona que está en el SENA, y lo digo con respeto para los que estudiaron en el SENA, se cree que el del SENA es el malandrito, que como no pudo entrar a una universidad, entonces le tocó el SENA. Muchos aprendices del SENA que yo he conocido es gente que es muy, muy de escasos recursos. Entonces, además de que tú tienes un ingreso mínimo, vives lejos y tienes un ingreso muy bajito haciendo el doble de tareas que hacen el resto, no me parece. Aquí mucho empresario saldrá a decir que es que les están enseñando. Eso es pura puta carreta. En las empresas, a los chinos del SENA y a las chicas del SENA no les enseñan nada. ¿Por qué? Porque ellos se supone que tienen que llegar a aplicar lo que ya aprendieron en sus clases a la empresa, pero muchas veces llega auxiliar contable, entonces el auxiliar contable se vuelve el que archiva.
el que archiva, el que se vuelve niñera, el que sirve el tinto. Es que le trae el Entonces, domicilio a los del grupo, el entonces- que va y le trae el almuercito al jefe. O no les parece, no sé si les ha pasado en sus empresas, de pronto no han visto, que como les dicen, ay, que si les va bien y que no sé qué, que de pronto posibilidades de dejarlos trabajando, o sea, digamos que cuando terminen todo su proceso como aprendices, entonces ya entran con un contrato laboral y los explotan de una manera que uno dice, Y póngase la ni camiseta, siquiera los dejan, o sea, es terrible. póngase la camiseta por la empresa, se dice ya. Póngase la camiseta. Paréntesis, no son todas las empresas. Ah, sí. Hay lo muy sé. buenas empresas que los No contratan. vamos a satanizar la Sí, vuelta, no. pero igual sí o sí, yo estoy de acuerdo con que les den un contrato laboral a ellos. Suerte con bienestar. Numeral a todos, sí, Sí, a todo. esa mierda. Sí, no, yo iba a decir eso. He trabajado en empresas donde se contratan aprendices del SENA. La última empresa en la que estuve, efectivamente hay aprendices del SENA y allá, ¿para qué? O sea, normalmente los jefes de esa empresa son muy Negreros. considerados Sí, buenos jefes. O sea, no son jefes sino líderes y realmente es excelente trabajar con esas personas y ellos como que son muy justos a la hora de saber lo que le corresponde a cada trabajador y para qué fue contratado. Eso sí me parece muy importante porque sí, no son todas las empresas las que están explotando, porque es que no solamente se explota al aprendiz del SENA, o sea, el trabajador que lleva años en la empresa también es explotado. O sea, también, oiga, trabájeme hasta las 10 de la noche y espere hasta el otro año sus horas extras por trabajarme mañana o pasado mañana. Es que tenemos que reconocer algo y es que Colombia tiene empresa y hay mucha empresa en Colombia. Que lastimosamente la mayoría de las empresas en Colombia es de unas pocas familias que les gusta explotar al pueblo, eso es otra cosa, ¿sí? Y yo creo que por eso existe la razón de que no querían aprobar la reforma laboral, de que no quieren que se haga esta consulta popular, porque las pocas familias de este país que son dueñas del 90% de las empresas, no les conviene pagar sueldos dignos, no les conviene pagar un sueldo completo a sus trabajadores, porque eso es lo que les duele. ¿Sí? Pero entonces allá para pagar políticos y para dar mermeladas, eso sí tienen la plata y sí sacan los miles de millones de dólares, porque es que no estamos hablando de millones de pesos, esas empresas manejan dólares, millones de dólares, y para ellos eso, mejor dicho, es ofensivo que un trabajador quiera ganarse el mínimo y un mínimo completo. Saludos a Sarmiento Angulo y al caso de Brecht que está abierto en Estados Unidos todavía y eso no te lo cuenta la tía Luz. Vamos a dejar hasta esta sexta pregunta que acabamos de leer porque se nos va muy largo, es bastante copioso y tedioso el trabajo. Al final del capítulo lo especificamos. En este episodio vamos a dejar hasta acá. Espero que estén como bien comprendidas. También es cierto que en redes sociales pueden dejar en los cajoncitos de comentarios pues preguntas, comentarios, porque obviamente es libre de debate. Si usted tiene argumentos, no me venga a decir aquí Petro fuera porque se expone a ser trapeado. Totalmente. Trapear aquí Fachito, trato 2 y 1. Ganosa. Ganosa de que me hagan comentarios pecho, ahorita trapearlo, por favor. Entonces, vamos a dejar hasta esta sexta y va a salir antes del 1 de mayo, que es cuando se les invita al conglomerado de la plebe a salir, a marchar, a apoyar al presi, pues porque esto nos sirve a todos, no porque ustedes, eso nos sirve a todos. Entonces, hay que ir a las calles, vamos a dejar hasta acá y más o menos domingo, lunes va a salir, antes del 1 de mayo, mejor dicho, va a salir las otras 6 preguntas, o sea, de las 7 a las 12. Perdón, nada, espero que haya quedado medio claro lo que hemos explicado ahí, como por encimita y ejemplificado de manera concisa y tácita. Gracias. Los queremos.